Y tal como lo adelantamos, ya estamos en comunicación con el congresista Absalón Montoya, quien es miembro de la Comisión COVID-19, donde se presentó la ministra de Salud, Pilar Macetti. Ustedes saben, ya tenemos 300 días del estado de emergencia y los casos de COVID siguen al aumento. También el número de fallecidos. Ya se habla, con los rebrotes que se han visto en algunas ciudades, de una posible segunda ola. Se han visto más casos en Piura, en Lambayeque, donde los hospitales, donde ya no hay camas UCI. Incluso también se sabe por la Defensoría que solo quedan 16 camas UCI en los hospitales de Lima y el Callao. Así está la situación, congresista. Bienvenido a Debate Democrático de Congreso Televisión y cuéntanos qué es lo más importante que ha informado y precisado la ministra de Salud ante la comisión. Sí, muchas gracias. Bueno, es un tema bastante importante. Prácticamente hemos estado dedicados a esta sesión durante 5 horas y lo que se ha tratado son muchos temas en relación justamente a la pandemia, dentro de ellos la vacuna, que es fundamental. Básicamente, pues lo que hemos visto en la exposición es una enorme preocupación por la adquisición, pero se ha priorizado básicamente lo que es la parte de investigación en la vacuna en cuanto a la validez de la vacuna para que posteriormente a ello se logre hacer las gestiones respectivas para las adquisiciones. Pero obviamente siempre deja una desazón porque hasta el momento no está claro cuándo va a ser la adquisición. En un inicio se hablaba del primer semestre de este año y bueno, yendo más, digamos, optimistas, se está hablando que ya hay un compromiso para adquirir el primer trimestre, ¿no? Entendiendo que es una necesidad por todo lo que se viene en cuanto a las... ¿Ya se tiene un contrato con Pfizer? ¿Se ha firmado algo? No, aún no. No, al contrario, son con otras instituciones las que se está viendo los contratos porque con Pfizer prácticamente no ha progresado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que ha dado ¿Qué explicación ha dado la ministra? Obviamente que lo que se habla es que, como decía al inicio, tiene que haber un compromiso en cuanto a la validez, ¿no? Y tiene que haber digamos, un compromiso del Estado en cuanto a poder, digamos, adquirir en fase de investigación. Pero por lo visto lo que ha primado es en el sentido de que estamos viendo que ya sea un producto prácticamente que sea útil y que las posibilidades de efectos colaterales sean mínimos, ¿no? Vale decir que pase la investigación en fase 3, eso es lo que lo ha demostrado. Ahora, el Estado sé que se está asesorando con expertos para poder hacer este tipo de adquisiciones. ¿Cómo quedó el tema con COVAX Facility, no? Sí, bueno, ellos han puesto algunas condiciones en cuanto a los procesos, pero del mismo modo, en cuanto a ellos se puede difundir la información, pero siempre quedamos en ello. Siempre lo que se ha visto es que hay el compromiso, pero que se va avanzando en el día a día. O sea, hasta el momento no hay nada concreto con ninguna institución. ¿La ministra llegó a confirmar que ya estamos ante una segunda ola de COVID? Mire, como texto no, textualmente no, lo que se ha hablado es que estamos entrando en una segunda ola porque hemos visto pues que los porcentajes de contagios se han incrementado en algunas regiones como Loreto, Lambayeque, La Libertad, pues se ha incrementado y eso obviamente es las puertas de una segunda ola. Ahora, lo que venga después obviamente no va a ser tal cual fue la primera vez y eso también lo ha dicho la ministra y lo han dicho muchos especialistas en salud pública y los que ven indicadores. O sea, de manera que estamos ahí, creo. Lo único malo, digamos, entre comillas, es que a pesar que estamos hablando de una segunda ola, la experiencia que hemos adquirido es muy poca o casi nada, porque prácticamente nos va a agarrar en las mismas condiciones como la que estábamos el año pasado, ¿no? Porque muy poco hemos avanzado en relación al primer nivel de salud que debería ser la base, lo cual hoy día hemos conversado muy arduamente. Creo que el gran porcentaje de los colegas que hemos intervenido con nuestras apreciaciones y nuestras inquietudes era en relación del fortalecimiento del primer nivel de salud, porque lo que está viendo es, de mismo modo, fortalecer hospitales, cama UCI, y obviamente, por otro lado, se ha dejado de lado también
lo que son recursos humanos en el primer nivel de atención. Y eso es fundamental. Se le consultó a la ministra si efectivamente ya están faltando camas UCI, ya no, no hay otros implementos, que algunos hospitales ya están copados, como en Piura. Se le consultó de eso y también de los ventiladores. Se llegó a informar que había unos ventiladores que estaba poniendo a disposición una universidad particular y que el gobierno o el Estado no los estaba tomando en cuenta. Sí, obviamente que hay más que expresiones de la señora ministra, ha sido expresiones de nosotros mismos, los congresistas que conocemos las regiones, que es nuestra preocupación, ¿no? Y eso, la preocupación es que debemos tener los recursos. En cuanto a los ventiladores, muchos de nosotros hemos opinado y hemos hecho saber que los ventiladores que alguna vez se adquirieron ya no sirven o que se fueron a otros lugares que prácticamente no se utilizaron, y que también estamos viendo pues que aquellos ventiladores, sobre todo de las universidades que estaban en investigación y que se consolidaron como parte de una producción nacional, también sean vistas. Obviamente que tiene que pasar por muchos cánones que son los registros, ¿no? Para que se puedan salir al mercado y ponerlos en uso. No es una cosa tan sencilla como otros productos. Los productos médicos siempre hay muchas condiciones que hay que establecerlo. Congresista, antes de conversar sobre lo que usted ha podido verificar, lo que está sucediendo en su región, ya que ha tenido contacto con los pobladores y con las autoridades, esta medida de obligar a los pasajeros que vienen del exterior a que cumplan una cuarentena. Algunos lo han aceptado y en otros ha generado malestar e incluso se niegan a acatarlo. ¿Qué le parece esta disposición? Mire, cuando se trata de salud pública, todos tenemos que acatar las disposiciones. Las disposiciones no se dan para que cada quien tome una opinión o tome partida de ello. Las disposiciones están en relación al cuidado de la salud. Y ahí es una responsabilidad de los que vienen, conociendo que podrían traer la nueva cepa del virus, tienen que estar aislados. Estoy completamente de acuerdo con ello. Puede haber muchas opiniones diferentes sobre la libertad, etcétera, pero hay que entender que el derecho del uno es fundamental para respetar el derecho del otro también. Y aparte que eso, una forma de controlar esta pandemia es una forma, digamos, de educación y de solidaridad. Hay que ser solidario con los demás ciudadanos, porque el hecho de que sea asintomático, ustedes claramente ya conocen por todo lo que hemos visto estos meses, el hecho de ser asintomático no significa que no pueda tener el virus y contagiar a los demás. O sea, creo que es una buena norma, es una norma acertada. ¿Cómo está la situación en Amazonas? Ahí también hubo varios casos de COVID al inicio de la pandemia. Sí, fue muy complejo, sobre todo en las comunidades nativas que ustedes han visto, llegaban los videos, los audios que pedían auxilio, ¿no? Y nosotros, ¿para qué hemos solicitado, hemos trabajado arduamente también con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, y se ha logrado de alguna manera abastecer con los recursos para tratar en lo posible de ayudarlos y controlar en gran parte esta pandemia. Ahora, definitivamente, la región en el tema de salud no es ajena a las demás regiones donde la salud es precaria. Eso es por décadas, una precariedad en infraestructura, una precariedad en cuanto a recursos humanos, una precariedad en equipamiento. Pero quiero aprovechar, y ahí sí es una gran preocupación que hoy he expresado con la ministra de Salud, a raíz del tema de la pandemia se ha otorgado mucho potencial económico, muchas partidas presupuestales para las regiones, y en mi región se construyó el Hospital Virgen de Fátima, se construyó la UCI, la nueva UCI. ¿Ya? Y prácticamente ha funcionado 2 meses. ¿2 meses? En 2 meses. En 2 meses está inhabilitado, no sirve, porque los techos filtran, se cayeron parte de los techos, se cayeron parte de las paredes. Entonces, no puede ser que una obra tan importante desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de cuidado de la salud como es una UCI, haya terminado de esa manera. ¿Hay responsabilidad del gobierno regional o del gobierno central? Del gobierno regional y de la DIRESA. Porque aparte de ello también se ha comprado equipamiento, insumos que yo he constatado, y la Contraloría lo ha visto, que eso no sirve. Hay unos que no tienen marca o que pusieron una marca al azar, otros muchos están oxidados, algunos de ellos no son aparentes. O sea, en sí no está en relación con lo que son los
digamos, los requisitos que se establecen para la adquisición con las partidas, ¿no? No está en relación con ello. O sea, y ahorita han aumentado también los casos de COVID en Amazonas, como en Piura y otros. Hasta el momento es muy difícil llevar un registro porque los que realmente se está viendo entre 4 o 5 casos al día, sobre todo en un hospital grande, que es el Hospital Virgen de Fátima, está en relación a casos moderados o casos severos, ¿no? Porque la mayoría de los casos, usted entenderá que ahora se está pasando desapercibido, y también hay muchos que no lo documentan, porque lastimosamente es un tema a nivel nacional, es muy difícil precisar porque no se está haciendo las pruebas, ¿no? Claro. Entonces, no puede decir este es el número tal, a ciencia cierta, porque no hay ese examen. Pero obviamente se está viendo algunos casos y también hay que entender que es parte de la, digamos, es elemental la participación de la población. La población tiene que entender que al pequeño síntoma tiene que ir a los centros de salud para, digamos, pasar por la evaluación y contribuir a un registro, porque las decisiones políticas o económicas o sociales o de salud pública se toman en relación a los registros, a los indicadores. Entonces, y además, claro, y además para poder hacer un monitoreo, porque eso es lo que falló, creo que en la primera... al inicio de la pandemia, ¿no? Ya se detectaba que tenía COVID y no se hacía un monitoreo de del entorno del paciente, de sus amistades, qué lugares frecuentaba. No sé, creo que al inicio no se hizo nada de eso. Por supuesto, justamente ese subregistro enorme que se dio a nivel nacional ha sido una de las grandes fallas que no nos ha permitido hacer un buen diseño de trabajo para poder enfrentar esta pandemia. Y también los subregistros en cuanto a los EPPs, en cuanto a las pruebas rápidas, porque a veces sonaba en el subregistro, como se da en mi región, como si tendrías almacenado. Nosotros solicitábamos al MINSA, sin embargo, en los reportes existía en el papel, ¿no? Y en la realidad, obviamente, nos hacía falta de todo. O sea, que eso es un problema nacional. Y esos subregistros se dan también por el problema de comunicación, ¿no? Hay muy poco acceso a comunicación, las vías de comunicación son malas, hay lugares, centros de salud que he visitado que no tienen el servicio de internet, no tienen fluido eléctrico, etcétera, etcétera. Es complicado. Además me dicen que no cuentan ni con ambulancia, creo que trasladan a los pacientes en moto. Claro, no, en algunos bueno, en esta región, la parte norte es en motocar, en otros lugares en acémilas, en caballos, en burros, o cargando, así tienen que traer los pacientes. O sea, nuestra situación es precaria y eso es histórica, eso no es de ahora. Entonces, hoy día, por decir, hemos conversado con la ministra y en el tema de mi región y de otras regiones, otros colegas también han participado, han pedido esto, ¿cuál es la reforma de salud que queremos? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Nivel de referencias, contrarreferencias, trabajar en infraestructura, trabajar en lo que es, por decir, el tema de las ambulancias, para ver referencias y contrarreferencias. El tema de los derechos laborales. Mire, estamos en la puerta de una segunda ola, como se está hablando, quizás estamos entrando, sin embargo no se ha contratado a los que estuvieron en este programa de CAS COVID, se ha despedido masivamente a los trabajadores de la salud y se intenta ahora contratar como terceros. O sea, ¿dónde está ese sentimiento, dónde está ese corazón de decir esta persona va a trabajar con el COVID, que es la primera línea de batalla, los héroes del blanco, etc.? Bastante complicado. Bien, el tiempo se acabó, congresista, muchísimas gracias, siempre es un gusto conversar con usted. Bueno, el panorama no es nada alentador, pero ahí está el Congreso fiscalizando, controlando y verificando las denuncias que se hacen para que las autoridades competentes los tomen en cuenta. Muchísimas gracias y feliz año, feliz 2021, por lo menos que sea mejor que el 2020 con la llegada de la vacuna y la recuperación de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias y bendiciones y a cuidarse. Muchas gracias. Así es, a cuidarse. Ya lo han escuchado al congresista Absalón Montoya, que lo que sucede en la región Amazonas, cómo se encuentran los hospitales, y no es una realidad que se ve en todo el país. No podemos bajar la guardia. Lamentablemente la vacuna no se sabe cuándo va a llegar. Hay una nueva cepa, no se sabe si va a llegar aquí o si ya llegó a nuestro país, y no nos podemos relajar. Es verano, lo entendemos, es verano, los jóvenes quieren ir a la playa, los jóvenes quieren divertirse, pero miren cómo están nuestros hospitales. Bien.
Hasta aquí una edición más de Debate Democrático. Conmigo será hasta mañana.